nueva serie. Nos estamos perfilando hacia Semana Santa. Se va el año muy rápido, ¿no es cierto? Esta nueva serie se llama Yo Soy Jesús. Y quiero invitarte a que podamos pensar durante estas semanas en esta idea que en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dio diferentes imágenes de quién era Él. Porque, ¿sabes? Si te pones a pensar, la gran pregunta en el aire siempre es, ¿quién es Jesús? Y si tú estás aquí por primera vez, si estás aquí con nosotros por primera vez, yo creo que se vuelve interesante también para ti pensar quién es Jesús. ¿Quién es este Jesús al que venimos y nos reunimos alrededor de Él? Y para mí se vuelve interesante pensar en todas las voces que están alrededor de esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es en realidad Él? Para algunos, cuando se lanza la pregunta, ¿quién es Jesús? Para algunos, Jesús simplemente es un gran profeta, es un gran maestro, alguien digno de imitar, un maestro moral tan bueno que sí, obviamente tuvo su lugar en la historia y se vuelve alguien importante. Para algunos otros, Jesús en realidad es un estafador, es un mentiroso. Dijo ser Dios, pero en realidad no lo era. Y entonces hay todas estas voces alrededor de la pregunta, ¿quién es Dios? Obviamente, si me preguntas a mí y a algunos de los que estamos aquí, yo te diría que para mí Jesús es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él es ese Dios encarnado que vino a vivir a este mundo para conectarnos con Dios de una manera especial. Y lo que quiero que hagamos a través de este tiempo en esta serie es que tú y yo podamos conocer a este Jesús, no desde una perspectiva teológica de un pastor que te quiere convencer quién es Jesús, no desde la perspectiva religiosa que te quiera convencer quién es Jesús, sino que vayamos a la respuesta del mismo Jesús, porque eso sería lo más importante, ¿no es cierto? Podremos escuchar muchas voces teológicas, religiosas alrededor de la pregunta ¿quién es Jesús? Tu propia lógica podría tener una respuesta ya preconcebida de quién es Jesús, pero creo que lo más justo sería ir y preguntarle a Jesús, ¿quién eres? Ese sería el punto clave para mí. Si tuviera aquí a Jesús, mi pregunta sería, ¿y quién eres tú? Y entonces, ¿sabes? Es lo que quiero llevarte a través de la palabra de Dios. El Evangelio de Juan registró al menos 7 declaraciones de Jesús, yo soy. Y cada vez que Jesús declaraba quién era Él, era esta presentación que Él hacía de Él. Y entonces en Juan encontrarás al menos 7 declaraciones de quién es Él. Y lo interesante para mí es que Jesús, en estas declaraciones de yo soy, fueron imágenes, fueron estas ilustraciones de quién era Él, de una manera que tú y yo pudiéramos entenderlo. Porque si bien es cierto, a veces se vuelve complicado explicar quiénes somos. ¿Te ha pasado? ¿Alguna vez has tenido que describirte a ti mismo y se vuelve complicado, no es cierto? ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué es lo que haces en tu trabajo? Y a veces se vuelve complicado, no cualquiera podría entenderlo. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y qué hace un pastor? Sería un poco complicado descifrarte qué es lo que hago como pastor, y tendría que entrar a ciertas analogías y decirte, bueno, pues un pastor es como un gerente, tal vez sería una figura parecida, pero también es como un consejero, y tendría que darte estas figuras para que tú me entendieras. Y tal vez si yo te preguntara, ¿y tú quién eres? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo eres tú? Tal vez también tendrías que recurrir a algunas imágenes para poder entender cómo eres y quién eres. Y entonces Jesús lo hace a través de su palabra, y Jesús usa estas declaraciones en el Evangelio de Juan. En una ocasión Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Daba esta ilustración, esta imagen de quién era Él. En otra ocasión Él dijo, yo soy el pan de vida, y cualquiera que de mí coma jamás volverá a tener hambre. Él dijo, yo soy la puerta y soy el camino para que las personas puedan entrar a una relación con el Padre. En otra ocasión Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue
no volverá a andar en tinieblas. Y así puedes encontrar varias imágenes, varias formas en que Jesús se describió a sí mismo. Y es lo que quiero hacer, que tú y yo podamos ir por cada una de estas declaraciones del yo soy, para conocer a este Jesús y escuchar de parte de Él quién es Él en realidad. En Juan capítulo 10, en el versículo 11, Jesús dio esta declaración que es con la que quiero abrir esta serie. Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y sabes, esta es una buena noticia. Él es el buen pastor. Lo interesante es que el evangelio significa buenas noticias, y entonces cuando Él dice que Él es el buen pastor, se vuelve una buena noticia para ti y para mí. Y el hecho de que Él dijera yo soy el buen pastor, lo primero que tú y yo tenemos que traer a la mente y reconocer es que si Él dijo que Él es el bueno, hay entonces alguien que no es bueno, ¿no es cierto? Lo que implica que Él sea el buen pastor, que implica que hay otro que no es bueno. Y entonces, ¿sabes? Jesús no solamente lo insinúa diciendo que hay alguien que no es un buen pastor. En el versículo 1 del capítulo 10 de Juan, Jesús lo dijo de esta manera. Dice: de cierto les digo, que el ladrón y el salteador es aquel que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Y mira, Jesús ahí en Juan 10, cuando está hablando de este ladrón y salteador, en realidad está hablando de nuestro enemigo espiritual. Se llama Satanás. Y sabes, Satanás odia todo lo que Dios hace. Satanás odia la obra de Dios, odia al pueblo de Dios, y tienes que admitirlo. Tenemos que admitir que hay un poder del mal en medio de nuestro mundo en el que tú y yo vivimos. Y para mí es algo que tú y yo no podemos negar. Hay este poder de mal que está destruyendo todo lo que a Dios le importa. Y entonces es sencillo voltear a tu alrededor y darte cuenta cómo hay personas que están enfermas, familias que están destruidas, matrimonios que están en problemas, niños vulnerables que están siendo abusados. Y está este poder del mal. Y para mí me queda muy claro que la raíz de toda esta situación de mal en nuestra sociedad y en nuestro mundo, la raíz es este ladrón y salteador. Jesús en el versículo 10 de Juan 10 todavía fue más claro. Y Él dijo que este ladrón, dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esta es la misión, este es el objetivo de nuestro enemigo espiritual llamado Satanás. Ese es su plan, esa es su misión, y no lo podemos negar. Él vino para hurtar, matar y destruir. Pero luego Él dice: sin embargo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida en abundancia. Algunas otras versiones dice que Él es el buen pastor, que Él desea que tú y yo tengamos una vida rica, una vida satisfactoria. El deseo de Dios es que tú y yo tengamos una vida al máximo. Ese es el objetivo, ese es el deseo de Dios. Y entonces, ¿sabes? Jesús se presenta ante la pregunta: ¿quién eres tú? ¿Cómo es Jesús? ¿Qué es lo que tú haces? Y entonces Él lo explicó de esta manera: yo soy el buen pastor. Y entonces, ¿sabes? Yo sé que no tiene mucho sentido para ti y para mí, porque al final no resuena igual que como resonaban sus palabras para el pueblo de Israel en aquel momento. Pero entonces entremos en el contexto. ¿Por qué tenía sentido para los oyentes de Jesús esta imagen? Yo soy el buen pastor. Déjame llevarte entonces a entrar en el contexto, y ojalá y puedas acompañarme en esta metáfora. Y la pregunta sería: ¿quiénes somos nosotros en esta metáfora? Si Él es el buen pastor, ¿quiénes somos tú y yo? Somos las ovejas. Y solo para que tengas un dato adicional, las ovejas es el animal más mencionado en la Biblia. No hay otro animal más mencionado en la Biblia que las ovejas. Al menos unas 200 veces en tu Biblia vas a encontrar a las ovejas. Y
Ya que estamos hablando de estos animales mencionados en la Biblia, 44 veces se habla, por ejemplo, de los perros, pero 0 veces de los gatos, y eso tiene mucho sentido para mí. Nunca vas a encontrar que se mencione un gato, al menos que se hable de un león y que esté dentro de la familia de los felinos. Pero cuando se habla de las ovejas, en esta metáfora tú y yo somos las ovejas, y desafortunadamente déjame decirte que eso no es una gran noticia, porque aun cuando ves estas ovejas tan bonitas ahí, las ovejas son estos animales de los más tontos que puedas encontrar en la tierra. Nunca vas a ver a una oveja en un circo. ¿Te has dado cuenta de eso? Nunca verás a una oveja entrenada. En el circo puedes encontrar prácticamente cualquier animal que ha sido entrenado. Te encuentras un burro, te encuentras un oso, en un triciclo. Dices tú, ¿cómo le hacen para eso? Puedes encontrar un elefante. Bueno, se habla hasta de circo de pulgas, y entonces puedes entrenar prácticamente cualquier animal, pero no a una oveja. Una oveja no podría hacer ningún truco. El único que se me ocurre sería que se hiciera la muerta, y entonces agarrar una pistola, le disparas y funcionaría solamente una vez, ¿no es cierto? El truco ya no se volvería a levantar, porque las ovejas son de estos animales más tontos que pudieras encontrar en la tierra. Y otra vez, por eso no es muy afortunado que en esta imagen, en medio de esta metáfora, tú y yo seamos las ovejas. Y déjame explicarte otra vez el hecho de que estas ovejas, las características que ellas tienen, y estoy seguro que tú y yo pudiéramos identificarnos con ellas. La primera cosa que puedes identificar en una oveja es que las ovejas se pierden fácilmente. El profeta Isaías, en el capítulo 53 de Isaías, él escribió, dijo: todos nosotros somos como ovejas, nos descarriamos, cada uno de nosotros se ha vuelto por su propio camino. Y otra vez está hablando del pueblo de Israel, está hablando de ti y de mí. Somos esas ovejas que se pierden. Y una de las características de las ovejas es eso. Por alguna razón Dios no puso una brújula en ellas, y las ovejas se pierden muy fácilmente. Ellas simplemente caminan, y entonces ven un lugar por el cual puedan caminar y simplemente van por ahí. Y otra vez, trata de conectarlo eso con tu propia vida. Y cuando lo pienso, ¿sabes? Me parece que muchas veces yo, igual que las ovejas, soy muy fácil para perderme, y veo personas a mi alrededor, y muchos de ustedes hoy pudieran estar atravesando un momento en su vida que digan: estoy perdido, no sé hacia dónde voy, no sé realmente qué es lo que Dios quiera para mí, no sé qué camino seguir, no sé dónde va a terminar esto. Porque las ovejas sin pastor se pierden muy fácilmente. Lo segundo en una oveja es que las ovejas se vuelven muy indefensas. Y otra vez, piénsalo, la imagen es extraordinaria. Casi cualquier otro animal, Dios le puso un sistema de defensa. Algunos animales tienen cuernos, y Dios le puso esos cuernos para defenderse. Algunos tienen unos muy buenos colmillos, otros tienen garras, otros simplemente son muy rápidos para correr y se pueden defender así. Otros son tan especiales que se mimetizan y entonces cambian de color de forma extraordinaria y se pueden defender. Pero la oveja, estos animales no tienen ningún sistema de defensa. Lo más que podrían hacer sería bramar y gritar, pero al final, si lo piensas, son animales completamente indefensos. Y nuevamente, con mucho respeto, déjame recordarte que tú y yo somos totalmente vulnerables. ¿Te has dado cuenta de eso? Nos encanta pensar y soñar en que somos muy fuertes. Me encanta pensar que yo puedo sobrellevar cualquier cosa, pero la realidad, cuando ponemos atención en cómo somos, ¿sabes? Los seres humanos somos súper vulnerables. Cualquier bicho nos puede matar o mandar al hospital. ¿Te has dado cuenta de eso? Cualquier cosa puede destruirnos, porque somos muy vulnerables. Y espiritualmente hablando, ¿sabes? Somos muy vulnerables.
Creemos cualquier mentira de Satanás en nuestras vidas y somos vulnerables ante este ladrón y salteador, a este que hurta, mata y destruye. Le creemos todo porque somos muy, muy vulnerables. Nos creemos muy inteligentes, nos creemos muy sabios. Pero déjame recordarte, mi querido amigo, mi querido hermano, cuán vulnerable eres. Yo no podemos asegurar que estemos vivos el día de mañana por una sola razón: somos lo suficientemente vulnerables como para que la próxima semana tal vez escuches: el pastor Amador ya no está aquí, por cualquier cosa. Somos vulnerables. Y en el área espiritual sucede lo mismo. Sabes, las ovejas son completamente indefensas. Pero la tercera cosa interesante de estos animales es de que ahí tan encantadores como son bien tercos. Las ovejas son muy tercas. Dicen los que saben que una oveja se puede enredar en un arbusto, puede atorarse entre unas rocas y simplemente no tienen reversa. Ellos van a seguir hacia adelante y se van a enredar más y se van a atorar más, pero simplemente van a seguir hacia enfrente porque son muy tercas. Nuevamente, sabes, veo mi vida y tal vez a este punto ya no te está gustando tanto este mensaje, pero al menos conoces a alguien en tu vida que sea así de terco. Conoces la chica que dice: siempre termino con los más malos. Siempre estoy en esta relación difícil con las personas y no encuentro una pareja que realmente me respete. Pero son de esas personas que tú volteas a ver y dices: pues sí, mija, pero pues ahí sigues. No tiene reversa tampoco. Encuentras este tipo de personas que están en bancarrota, que están hasta el tope de deudas y siguen aceptando tarjetas de crédito y se siguen endeudando. Y otra vez dicen y se quejan contigo: no, estoy bien mal financieramente, no me alcanza para nada, pero son bien tercos, siguen adelante endeudándose, pagando, gastando lo que no tienen. Y entonces otra vez uno dice: pues sí, amigo, pero pues como que nunca saldrás de ahí. ¿Te das cuenta? La mayoría de nosotros, cuando lo pensamos, somos igual que las ovejas, testarudos, tercos. Déjame decirlo, hasta estúpidos en muchas cosas, en áreas de nuestra vida. Como las ovejas, no tenemos reversa, ¿no? Es decir, sigues y sigues hacia enfrente porque somos lo suficientemente tercos pensando en que en algún momento de la vida las cosas pueden cambiar. En algún momento esto se va a solucionar de una manera milagrosa, pero no estamos dispuestos a hacer las cosas correctas. Y entonces, sabes, las ovejas son tan tercas como muchos de nosotros. Las ovejas también se vuelven muy sucias. Y otra vez, esto, mientras investigaba un poco de estos animales, esto me parecía algo interesante porque por lo general, creo que al igual que tú, cuando veo ovejas, las veo en la televisión y se ven muy bonitas, bastante limpias, esponjaditas. Y uno pensaría que así son, pero cuando ves fotos reales de los rebaños, la verdad es que las ovejas son sucias. Porque, otra vez, las ovejas son un tipo de animal que no pueden asearse a ellas mismas, no se pueden limpiar a ellas mismas. Y de hecho, dicen los que saben que las ovejas apestan, que huelen muy mal. Y no sé, tal vez en algún momento has estado en contacto con un rebaño de ovejas y tal vez puedas comprobar esto, ¿cierto? Huelen muy feo. Sabes, otra vez déjame decirte con mucho respeto que ante los ojos de Dios, en realidad, tú y yo estamos lo suficientemente sucios. Nuevamente, me encanta pensar en que soy muy bueno. Y escucho de muchas personas decir que son buenas.
que en realidad no hay personas malas en este mundo y que la mayoría de las personas son lo suficientemente amables y tú y yo nos desarrollamos en un ambiente, en una comunidad, en un mundo en que es cierto, pudiéramos pensar en que no, las personas son buenas. Pero sabes, ante los ojos de Dios, déjame decirte esta mañana que ante los ojos de un Dios perfecto, de un Dios santo, de un Dios que no hay ninguna cosa que esté mal en él, sabes, ante los ojos de Dios, tú y yo somos como una oveja, sucios y apestosos delante de él. Y por muy buenos que tú y yo quisiéramos ser, igual que la oveja, no tenemos la capacidad de asearnos a nosotros mismos, de limpiarnos a nosotros mismos. Y entonces, sabes, las ovejas tienen este tipo de características que cuando lo piensas, evidentemente Dios tuvo su punto cuando en medio de la metáfora, tú y yo somos las ovejas. Ahora, ¿sabes? Mi conclusión hasta aquí, quisiera llevarte a que cuando ves a estas ovejas tan vulnerables, a estas ovejas tan perdidas, mi punto sería llevarte a considerar que, ¿sabes? Así como las ovejas, tú y yo también necesitamos un buen pastor. Yo soy como la oveja con tanta necesidad, tan perdida, tan indefensa. Entonces hay una buena noticia, entonces tiene sentido las palabras de Jesús cuando dijo, yo soy el buen pastor. Y entonces no es solamente una muy bonita frase, no es simplemente poesía de decir, sí, Jesús es el buen pastor. No, tiene algo que ver con mi vida, y mi oración es que esta mañana tú puedas conectar con tu propia vida y en tu diario vivir esta verdad. Cuando Jesús se describe al mismo, dice, yo soy el buen pastor, soy tan buen pastor que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. El buen pastor su vida da por las ovejas, y lo primero que tú y yo tuviéramos que entender sería, necesito un pastor. Yo soy la oveja, necesito un pastor. Y sabes, me parece que no hay una descripción más extraordinaria en la Biblia que el Salmo 23, hablando acerca de cómo es Jesús como pastor. Y entonces, ahora déjame explicarte cómo es este buen pastor. En el Salmo 23, en el versículo 3, el salmista describe al buen pastor de la siguiente manera. Dice, Jehová, el Señor, es mi pastor. Y en el versículo 3 él dice, él me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Y mira, la primera característica de este buen pastor es que es un pastor que guía, es un pastor que dirige. Y si vuelves a Juan capítulo 10, en los versículos 3 y 4, Jesús puso esta ilustración cuando explicaba, yo soy el buen pastor. Él lo dijo así, dice, el portero abre la puerta del rebaño, dice, y las ovejas oyen su voz, y él llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y la imagen es esta, es el pastor que abre la puerta y simplemente llama a las ovejas. Y él va al frente, y todas las ovejas van escuchando la voz de su pastor y simplemente van siguiendo la guía de ese buen pastor. Y esto se vuelve tan especial para mí porque, ¿sabes? Dice que las ovejas escuchan, conocen la voz de Dios. Y tal vez esta mañana estés aquí pensando, bueno, a ver, explícame, ¿cómo es eso de que hoy pudiera escuchar la voz de Dios? Dios habla audiblemente. Dios podría escuchar en realidad la voz de Dios en mi vida. Dios sigue hablando de una manera audible. Creo que sí, creo que Él es el Dios todopoderoso, que Dios absolutamente podría hablarte de una manera audible. Pero también sé que, sabes, Dios muchas veces habla a través de su palabra, a través de la Biblia, ese libro que tienes en tus manos, que es la Biblia, o esa aplicación que tienes en tus manos donde se encuentra la Biblia. Dios habla a través de su palabra. Dios dejó todo su consejo, toda su mensaje en ese libro llamado Biblia, y Dios habla y tú puedes escuchar a Dios a través de la Biblia. Dios también muchas veces te hablará a través de las circunstancias, y a veces las circunstancias que Dios permite que vivas, Dios
se estará comunicando contigo, guiándote, dirigiéndote, hablándote a través de las circunstancias. En otras ocasiones Dios usará a las personas. Y eso se vuelve algo extraordinario. Por eso importa con quién estás. Por eso importa con quién te juntas. Porque Dios muchas veces usará a las personas a tu alrededor para hablarte, para dirigirte, para decirte algo. Muchas veces Dios hablará de muchas maneras, de diferentes maneras, pero el punto es que, ¿sabes? Tenemos un Dios que habla. Ese es mi punto para ti. Esa es la buena noticia para mí, saber que tengo un Dios que de diferentes formas, de diferentes maneras, Él habla. Y tal vez sigas insistiendo, bueno, para mí es bien difícil escuchar la voz de Dios. Y te entiendo, porque en mi vida a veces también se complica. Algunos pensarán, eres pastor, los pastores tienen señal directa. Soy igual que tú, a veces la señal se pierde. Cuando me pregunto, Dios, ¿por qué en ocasiones no escucho tu voz? ¿Sabes? Me parece que solamente hay dos razones por las cuales nos pudiéramos perder la voz de Dios. Y la primera sería muy obvia, tal vez Jesús no es tu pastor. Tal vez pienses que es tu pastor, pero si no es tu pastor, no lo vas a escuchar. Pero si eres un discípulo de Jesús, estás convencido que Él es tu pastor, que eres un seguidor de Él. ¿Sabes? La otra razón, la segunda razón es de que cuando pierdo la señal y no conozco la voz de Dios es porque no he pasado el suficiente tiempo para conocer su voz, no he pasado el suficiente tiempo con Él. Y si eso te sirve esta mañana ante la pregunta, ¿cómo escucho su voz? Tal vez debieras evaluar en tu vida, ¿es tu pastor? ¿Pasas el suficientemente tiempo con Él como para identificar su voz? Porque funciona igual que con las personas. Las personas más cercanas a ti, identifica su voz, ¿no es cierto? Aquellos que estamos casados y nos metieran a los varones en una sala con 50 mujeres distintas, con los ojos tapados, con los ojos cerrados, y Él está ahí hablando, créeme que la encuentro. Créeme que la encuentro. Pero tú dirías lo mismo de tu esposo tal vez, o de tu esposa tal vez. Lo encontrarías porque conoces su voz. Entonces, ¿sabes? El buen pastor es un pastor que guía, que habla. Y tal vez esta mañana estés aquí, estés en medio de un proceso en tu vida, tomando una de esas decisiones difíciles en la vida, y estás en esa decisión de si aceptas o no el nuevo trabajo, de si te mueves de ciudad o no. Estás en medio de tomar esa decisión si sigues saliendo con esa persona o no. Estás en medio de esa decisión de inscribir a tus hijos en tal escuela o en otra, o de tener más familia o no tener más hijos. Y estás en medio de esas decisiones pensando en si escoges esta iglesia como tu iglesia o te vas a otro lugar. En medio de esas decisiones, y tal vez te encuentres ahí. Si estás en medio de una decisión importante en tu vida, déjame animarte y decirte, hay un buen pastor que guía y habla, y que cuando lo buscas de todo corazón, evidentemente podrás entender y escuchar la dirección de Dios para tu vida. La otra cosa es que, ¿sabes? Tenemos un Dios que provee. Salmo 23 sigue diciendo, comienza en el versículo 1, diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos verdes, de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Y sabes, la imagen otra vez es extraordinaria. Cuando habla de esta figura, de este buen pastor que provee, de este buen pastor que trata de suplir cada necesidad a sus ovejas, la imagen es muy buena. Mira, por lo general, cuando ves un rebaño de ovejas, lo ves, todas las ovejas están de pie. Pocas veces verás un rebaño donde las ovejas están acostadas. Por lo general siempre las ovejas están de pie. Y se vuelve interesante porque
dicen los que saben que para que una oveja pueda descansar y para que una oveja se pueda echar y se pueda acostar, al menos hay 3 cosas que ellos necesitan. Estos animales, para descansar, lo primero que necesitan es estar bien alimentados, sentirse satisfechos. Hasta que no han comido y se sienten satisfechos, se pueden acostar. La otra cosa es que se tienen que llevar bien con sus compañeras. Si hay tensión en el rebaño, no se van a acostar. Y la tercera cosa es que tienen que sentirse lo suficientemente seguras. Saber que ningún depredador llegará mientras ellas están descansando para molestarlas. Y entonces, ¿sabes? Todo esto, esta imagen en que la presencia del buen pastor en medio de las ovejas es increíble, porque dice que tú me guías, tú me llevas por estos pastos verdes, me llevas a estos lugares especiales. Y otra vez me parece que, ¿sabes? Algunos de nosotros necesitamos entender que tenemos esta clase de Dios. La imagen cuando el salmista describe, me llevas por arroyos de aguas tranquilas, tiene sentido para ellos, porque en el momento en que Jesús está diciendo estas palabras, todos sabían que una oveja jamás tomaría de un río que va corriendo, de un arroyo que va corriendo. Recuerda, son demasiado tontas, y si toman de un arroyo con corriente se pueden caer y se pueden ahogar, se haría una bola de algodón y se ahogan. Necesitan algo muy tranquilo. Y entonces, ¿sabes? La imagen es especial porque cuando lo piensas, Jesús también dijo de él mismo que él era el agua viva. Jesús, ¿sabes? Dios nos guía directamente a la fuente que es Jesús. Esta agua viva donde tú puedes tomar y quedar satisfecho y quedar completo. Y entonces, ¿sabes? Ellos podían entender todo esto, y luego sigue diciendo el salmista, me llevas a estos arroyos de aguas tranquilas, me infundes nuevas fuerzas. Y la imagen otra vez se vuelve importante, porque es un buen pastor que provee todo lo que tú y yo necesitamos materialmente. Es un Dios que da todo lo que tú y yo necesitamos, y no solamente provee esas cosas materiales o esas cosas que nuestros cuerpos necesitan, porque estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí tenemos lo suficiente, y tienes lo suficiente materialmente en tu vida, y tienes esa buena salud, y tienes dinero, y tienes una casa donde vivir, y tienes un buen servicio médico, y gloria a Dios por eso. Pero ¿sabes? Lo interesante para mí es que a veces externamente podemos tener todo lo necesario, pero estoy seguro que muchos de ustedes en lo más profundo de su corazón están agotados, están destruidos, están cansados de esta vida. Y sabes, para mí tiene mucho sentido cuando escucho, me infunden nuevas fuerzas, porque la intención es esta imagen de Dios, de parte de Dios, decir, me infundes esas fuerzas en lo más profundo del alma. Y otra vez, ¿sabes? Este es el tipo de provisión de Dios para nuestras vidas. Y otra vez, tal vez externamente puedas tener todo lo necesario, toda esa provisión de Dios, pero en tu alma estás agobiado, estás cansado. Y algunos a un extremo de estar considerando si vale la pena continuar con la vida que tienes. ¿Sabes? Él es el buen pastor que dice, hay nuevas fuerzas para ti, hay nuevo sentido para ti. Él es el Dios que puede infundir una nueva fuerza en lo más profundo de nuestra alma, y puedes estar viviendo un infierno alrededor de tu vida, pero cuando tienes esta provisión de Dios, esas nuevas fuerzas, puedes estar viviendo en situaciones caóticas, pero entonces es cuando tiene sentido entender que la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que jamás podrías entender. ¿Cómo es que puedo estar tan tranquilo en medio de estas circunstancias? ¿Cómo es que puedo tener tanta esperanza en medio de circunstancias tan devastadoras? ¿Cómo es que puedo ser tan optimista? Es porque la presencia del buen pastor es un pastor que infunde nuevo aliento. La tercera cosa, ¿sabes? Es que este buen pastor no solamente guía, no solamente provee, sino que es un pastor que corrige. Y
Otra vez, esas son las partes de los mensajes que no nos gusta escuchar, pero tal vez no sea una buena noticia para ti, pero trataré de convencerte que es una muy buena noticia el hecho de saber que tenemos un Dios que corrige. Job, este hombre de Dios, allá en el capítulo 5 del libro de Job, en el versículo 17, escribió lo siguiente: dichoso aquel a quien Dios corrige. Desde ahí ya choca un poco con mi pensamiento, porque seamos sinceros, nadie nos agrada ser corregido, ¿no es cierto? Pero Job lo escribió así, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: dichoso aquel a quien Dios corrige, así que agradece la corrección del Todopoderoso. Y entonces, desde ahí es como que suena un poco raro. Nadie de nosotros decimos: ay, me siento bendecido en medio de la corrección de Dios en mi vida. La verdad es de que no es así como funciona, pero luego Job va más allá y en el versículo 18 Job él lo explica y dice: Dios abre heridas pero también las sana, hiere tu cuerpo pero te devuelve la salud. Y otra vez esta es una idea que choca con nuestra mente, ¿no es cierto? Es un Dios que tú podrías decir: qué bueno que me está corrigiendo, acepto su corrección. Pero luego la explicación más práctica es: Dios es un Dios que abre heridas, pero luego te sana. Es un Dios que hiere tu cuerpo, pero estará ahí. Y uno dice: ¿qué clase de Dios es este? ¿Cómo que hay un Dios que hiere y luego te sana? ¿Cómo que hay un Dios que te abre heridas y luego te devuelve la salud? Otra vez, volviendo a la metáfora del buen pastor, un artículo leía que una de las cosas que los pastores habitualmente hacían con las ovejas que eran suficientemente testarudas para alejarse del pastor y alejarse del rebaño, y que tenían que andar detrás de ellas, y que el pastor ya se había cansado de estar cuidando a esa oveja, de andar detrás de ella. Una práctica habitual era que con aquella vara que ellos tenían, que era como un bastón bastante grande, tomaban esa vara y le quebraban una pata a los corderos, y hasta ahí se escucha lo suficientemente cruel. Pero era la forma en que el pastor atendía la necesidad de esa oveja terca que se iba y que se perdía y que no había forma de retenerla. El pastor iba, le quebraba una pata, pero luego la vendaba. Y lo que sucedía las siguientes semanas, por los siguientes meses, es que el pastor cargaba esa oveja sobre sus hombros y la tenía con él todo el tiempo hasta que sanara. Y todo este tiempo entonces esa oveja estaba escuchando la voz del pastor, estaba cuidada por el pastor, y aquella oveja estaba dependiente totalmente de ese pastor. ¿Y sabes lo que sucedía después, una vez que la oveja había sanado? La oveja identificaba la voz del pastor y sabía que no había mejor lugar en su vida que al lado del pastor. ¿Sabes? Cuando pienso en mi vida, es cierto, no me gusta cuando Dios me disciplina y permite que las consecuencias de mi pecado me alcancen. Y no me gusta pasar por el dolor y por las situaciones difíciles de la vida que yo mismo me he acarreado. Sabes, es tan inspirador entender que, sabes, tengo un Dios que muestra su amor conmigo, que no me deja irme, que no se cansa y que no dice: bueno, ya me cansé de buscarte, que te vaya bien. Porque, sabes, es lo que yo haría. Después de intentar mucho con alguien, lo que yo haría sería pues que se dé de tope solo, que a ver cómo le hace, que lo experimente él solo. Pero, sabes, tenemos un Dios tan amoroso que te corrige. Lo interesante para mí es que es verdad, es en medio de la disciplina y del dolor en mi vida he pasado más tiempo con Dios. Tiempos dolorosos, de lágrimas y de mucho dolor, pero también te puedo decir que es un tiempo de mucha oración, mucha dependencia de Él, y que una vez que he salido de la disciplina, puedo decir: no lo vuelvo a hacer. No hay mejor lugar para mí que al lado de mi pastor. El escritor de Hebreos lo describió así. En Hebreos 2, en el versículo 11, dice: claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento. Es cierto.
sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. ¿Sabes? El buen pastor es un pastor que provee, que guía, que corrige, pero también es un pastor que protege. El versículo 4 del Salmo 23 es uno de mis más favoritos en la vida. El salmista escribió: aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Y otra vez, ¿sabes? La figura de la vara. Esa vara que servía como una arma para defenderse de los depredadores, para quebrarle la pata, ¿recuerdas? También era un instrumento para traer consuelo, y era esta extensión del pastor con su vara para alcanzar una oveja y hacerle un cariño con aquella vara, y que aquella oveja sintiera la presencia del pastor ahí. Por eso la imagen del salmista: tu vara me infunde nuevo aliento. El versículo 5: me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, y derramas perfume sobre mi cabeza, y me colmas de bendiciones. Y otra vez, tú y yo tenemos que entender el contexto, porque no es poesía. ¿Sabes? Las ovejas son muy apestosas, ¿recuerdas? Son sucias. Y entonces cuando dice derramas perfume sobre mi cabeza, ¿sabes? Es esta atención personalizada y cuidada del pastor. Como muchos animales, las ovejas atraen muchas moscas, como las vacas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y las molestan bastante, y algunos dicen que las moscas, si no se espantan en una oveja, pueden dejar sus larvas en su nariz, y a veces las moscas pueden entrar por la nariz hacia su cabeza y se ponen como locas las ovejas. Imagínate cómo te sentirías con una mosca en la cabeza. Pero entonces es el cuidado personalizado del pastor que cubre con perfume, le pone este repelente de insectos a la oveja para que ella esté ahí. Y entonces, ¿sabes? Jesús es el buen pastor, que Él dice: incluso me voy a encargar de esas cosas que te irritan, de esas cosas que te molestan, de esas cosas que te incomodan en la vida. ¿Sabes? Soy tan buen pastor que voy a tener cuidado de ellas. La otra figura que me encanta de estas palabras es que cuando dice: mi copa está desbordada, mi copa está hasta el borde. ¿Sabes? En la tradición judía, en los hogares del Antiguo Testamento, había una situación que cuando te invitaban a cenar o a comer, mientras seguían sirviendo a tu copa, mientras tenías vino en tu copa, la idea era: eres bienvenido. Pero en el momento en que el anfitrión dejaba de servir, era la señal de: es tiempo de irte. Tiempo de irte, ya no puedes quedarte. Entonces la figura es extraordinaria. Cuando el salmista describe: mi copa está rebosando, lo que él está diciendo, ¿sabes? En otras palabras, está diciendo: siempre seré bienvenido en tu presencia. Y termina el salmista diciendo: sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. ¿Sabes? Jesús es el buen pastor. Y déjame simplemente terminar con esto. Jesús en otra ocasión volvió a usar la metáfora del pastor. Y él contó una historia. Él dijo que había un pastor que tenía 100 ovejas. Y que un día, después de pastorearlas, llegó al corral y contó 99. Volvió a contarlas y se aseguró que le faltaba una. Entonces Jesús contó que ese buen pastor dejó las 99. Fue por aquella que se perdió. Lo que los músicos pasan, déjame simplemente conectar con esto, ¿sabes? Tal vez en medio de lo que has escuchado, puedas pensar en que tú eres esa oveja que necesita ese pastor. Y tal vez puedas sentir que Dios te está hablando, y tal vez, ¿sabes? En medio de este salmo tan especial que es el Salmo 23, no quisiera que te fueras de aquí simplemente teniendo más información de este salmo,
conociendo mejor las palabras de un salmo que todo mundo conoce, porque esa es la realidad. Es un salmo que todo el mundo conoce, está puesto en todos lados y todas las personas conocen el Salmo 23 y sus palabras. Pero sabes, hoy no quiero que conozcas las palabras del Salmo 23. Mi corazón, mi intención es que conozcas al pastor del que habla el Salmo 23. Tal vez esta mañana estés aquí escuchando que Él es el buen pastor. Y quisiera que pudieras entender que Él te ama tanto, que Él daría su propia vida por ti, porque Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Esta mañana simplemente quisiera que pensaras en tu vida y tal vez Dios te esté hablando y entiendas que necesitas ese cuidado del pastor en tu vida. Estás en medio de tomar una decisión importante. Estás en medio de decidir alguna área importante en tu vida. Quisiera que entendieras que el buen pastor es un Dios, es un pastor que guía, que tiene respuestas, las mejores respuestas para ti. Es uno que habla. Lo interesante para mí es que no solamente habla, sino que Él llama a las ovejas por su nombre. ¿Te diste cuenta? Para mí no hay figura más hermosa que entender que tengo un Dios que sabe cómo me llamo. Porque te has dado cuenta que bien se siente cuando saben tu nombre. Que bien se siente cuando llegas a un lugar y te identifican con tu nombre. Sabes, para mí es grandioso saber que tengo un Dios que sabe mi nombre. Y más que mi nombre, sabes, quiero decirte que este buen pastor no solamente conoce tu nombre, conoce tu corazón, conoce tus deseos, conoce lo más profundo de ti. Es el pastor, el Dios que te puede guiar. Tal vez estás aquí y te sientes vacío, estás cansado. Él es el buen pastor que provee. Tal vez es algo material, y déjame decirte que este es un buen pastor que provee lo material y que si se lo pides, estoy seguro que Dios puede proveer en un área material para tu vida. Pero es algo en lo más profundo de tu corazón, eso que piensas que jamás pudieras tener. Estás aquí vacío, devastado, cansado de la vida. Tal vez necesites escuchar que Él es el buen pastor que provee, que infunde nuevas fuerzas, que guía a este lugar donde puedes descansar, que te guía a la fuente de agua viva. Tal vez estás aquí, estés atravesando por un tiempo de disciplina. Estás viviendo las consecuencias de tu propio pecado y hay dolor, y hay una relación rota que provocó tu pecado, y hay una enfermedad que provocó tu pecado, o hay alguna situación financiera que te está doliendo en el corazón. Tal vez necesites escuchar que Él es el buen pastor que corrige, que hiere, pero que también sana. Él es este buen pastor que está ahí. Tal vez esta mañana algunos de nosotros tengamos que reconocer y decir: Dios, soy esa oveja, necesito aún más estar bajo tu cuidado. Tal vez hoy tú y yo tengamos que decir: Dios, quiero experimentar de parte tuya ese cuidado para mi vida. Quiero vivir, quiero sentir tu misericordia y tu bondad. Tal vez hoy necesites recordar que Jesús dice: yo soy el buen pastor, ese buen pastor que da su vida por las ovejas. Que no cierras tus ojos y ahí en tu lugar